Buen día, nuevamente con ustedes en Entre Líneas, y en este primer bloque vamos a revisar un poco las portadas de los principales diarios de nivel nacional. Y comenzamos con el diario El Comercio. Titula en su portada: cada 5 minutos muere un peruano por COVID-19. Realmente alarmante, ya lo hemos dicho reiteradamente, cómo es que la desidia, la corrupción, la negligencia y el tinte político con que han teñido tanto Vizcarra como este gobierno morado las decisiones respecto al manejo del tema COVID denotan pues que hemos fracasado absolutamente, han fracasado absolutamente. Y casualmente estas cosas son las que llevan a generar un descontento tal en la gente que hoy día busca una opción en el socialismo que nos llevaría a consecuencias mucho peores de las que tenemos. No puede ser que a más de un año de que se inició el COVID no tengamos aún estrategias claras respecto a lo que se debe hacer. No hay vacunas, realmente han llegado unas cuantas, están vacunando a adultos mayores de 80 años. A este ritmo realmente llegaríamos al año, dentro de 5 años, a vacunar más o menos a todos los peruanos. Esto es realmente inconcebible, esto es un crimen. No tener oxígeno, no tener plantas de oxígeno, no tener camas UCI, no tener suficientes médicos, e impedir que el sector privado pueda apoyar en el tema de las vacunas. Es decir, estamos prácticamente a puertas de una hecatombe, de una muerte masiva mayor, como les dije ayer, a lo que ocasionó el terrorismo en el país. Más de 100.000 muertos y están muriendo hoy en día 5 peruanos debido al COVID por esta falta de atención, esta falta de previsión y por actos de corrupción muy claros. Y con una vacuna china cuyos márgenes de eficacia son realmente ridículos. Están vacunando ya con la Pfizer, espero que cambien, que esa vacuna no se vuelva a inocular en el país, porque hoy día van a ver otra portada en la que anuncian cuántas vacunas han llegado al Perú, pero cuántas de esas que no sirven. Vamos a pasar a otra portada, y en esta oportunidad vamos a ver la portada del diario La República. La República titula: Castillo y Fujimori tras el voto de Lima y de las regiones. En realidad lo que está ocurriendo es que me parece que el voto Castillo es un voto en gran mayoría rural, pero también en una parte urbano, que es producto del descontento, sobre todo de esas masas juveniles que no entienden cómo es que durante todo este año hayan fallecido sus amigos, sus parientes, en fin, es realmente inconcebible. Es un voto casi de protesta, como el que hubo en aquella marcha que se originó y que terminó con la muerte de 2 chicos, como les dije el día de ayer. Y en el tema de Keiko Fujimori, ha denunciado que hace más o menos un mes pidió las autorizaciones de viaje al juez para que pueda salir de viaje. Recuerden que ella tiene restricciones para salir de viaje, necesita autorización. Y hace más de un mes que las pidió, dice, y hasta ahora no se dan, no le dan las autorizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir, cómo van a transmitir los políticos en campaña sus mensajes si viven encerrados en una cápsula que ha generado este fiscal, que es un perseguidor político del sector fujimorista? Hay que inmediatamente autorizar estos viajes. Si no, estamos en una situación de desventaja generada precisamente por odios o por gente que está ligada a sectores socialistas como los que hoy pretenden aspirar a la presidencia. Castillo, creo, como les dije, tiene un voto de protesta. La misión de todos los grupos demócratas es informar respecto a las consecuencias de entrar a una aventura socialista y que terminarían, como hemos dicho reiteradamente, como el caso de Venezuela. Y la misión, sobre todo, debe estar dirigida a toda esa masa de jóvenes que no son socialistas, que no son comunistas, sino que están descontentos por el actuar del Estado gracias a estos 2 últimos gobiernos que nos han llevado a una crisis de una magnitud jamás esperada. Perú 21 nos señala en su portada el doctor Anemia, refiriéndose a Pedro Castillo, y se refiere a que mientras él estuvo a cargo de la región Cajamarca, los casos de anemia en niños se incrementaron sustancialmente. Y ojo, que Cajamarca y Ancash son las regiones que más perciben de ingresos por canon y regalías mineras. Son las regiones más ricas. No les falta el dinero. Nunca les faltó el dinero. Pero en el caso de Cajamarca lo que faltó y sigue faltando, inclusive lamentablemente en nuestra región, es una adecuada gestión. No hay gestión
No hay decisión política buena y lamentablemente tenemos las consecuencias de hoy, que nadamos en plata y no sabemos gastar, no sabemos ejecutar el gasto. Este titular pues obedece a la gestión en la que estuvo Pedro Castillo en Cajamarca y que llevó al incremento de casos de anemia en dicha región, que como les dije es bastante rica. El diario económico Gestión titula Bolsa borra ganancias del año e impacta en los fondos de las AFP. Impacta negativo sobre todo por la amenaza que cae sobre el país respecto a convertirnos en otra Venezuela, bajo el plan de gobierno de Pedro Castillo. Es decir, de convertirnos en un país más de estos del Foro de Sao Paulo que han llevado a la pobreza a todos sus pueblos. Esa amenaza repercute inmediatamente en los mercados, repercute en los precios, repercute en todo. Y es precisamente en la Bolsa de Valores donde están las acciones de muchísimas de las empresas peruanas y extranjeras, donde se ha sentido el impacto de primer lugar. Todo lo que habían ganado en el año lo han perdido solo con esta amenaza que se ha ratificado con esta primera encuesta de Ipsos que señala que Pedro Castillo sigue aventajando por una cantidad considerable a Keiko Fujimori ante una eventual segunda vuelta. Por supuesto es una fotografía de inicio, no es todavía la fotografía final, pero ardua tarea la que corresponde a los organismos y partidos políticos democráticos para rescatar al país de este riesgo o evitar que caigamos en este riesgo. ¿Y por qué señala que borra las ganancias e impacta en los fondos de la AFP? Porque los fondos de la AFP están invertidos en acciones y las acciones se mueven en la bolsa de valores. Y si caen los precios en la bolsa de valores, definitivamente caen los precios de las acciones que tienen las AFP que involucran los fondos, los fondos que están en las cuentas individuales de pensiones de todos los afiliados a la AFP y por tanto la rentabilidad se reduce, inclusive podría caer en cero en algún momento. No es que pierdan lo anterior, pero sí baja la rentabilidad. Entonces es un riesgo también para los trabajadores. Fíjense ustedes, solo la amenaza de un gobierno socialista como hace perder a los trabajadores. La sola amenaza. Imagínense si llegara a ser gobierno. Definitivamente los millones de trabajadores que tienen sus fondos de pensiones en la AFP verían desaparecer prácticamente todos los ahorros que por años les ha costado mantener e incrementar a través de la rentabilidad de sus fondos de pensiones. Vamos a otro diario, La Razón. La Razón señala una nueva maniobra contra Keiko y se refiere precisamente a lo que les indiqué hace un momento, que el Poder Judicial, nuevamente de manera inexplicable, no se pronuncia autorizando los viajes de Keiko Fujimori para realizar su campaña en el interior del país, pese a que es una campaña bastante corta, apenas unas semanas va a durar la campaña y se niega a entregarle el permiso. Esta me parece que es una maniobra que parte nuevamente este fiscal que se ha empecinado contra Keiko Fujimori por odios viscerales o por posiciones políticas, me parece claramente identificadas en este fiscal y que parecería, por lo que está resolviendo, por lo que está retrasando el Poder Judicial, las autorizaciones, que está jugando en pared prácticamente, y se están convirtiendo, como ya lo denunció Keiko Fujimori, en un actor político, el Poder Judicial como el Ministerio Público. Y eso es inconstitucional. El Poder Judicial ni el Ministerio Público pueden convertirse en actores políticos. El debate, como lo señaló Keiko Fujimori, debe ser entre los candidatos, no contra actores ajenos al proceso y que constituyen otro poder del Estado como es el Poder Judicial. Esto tendrá que investigarse, yo creo, en algún momento, porque claramente hay un desfavorecimiento o un entorpecimiento en la campaña de uno de los candidatos presidenciales. Por otro lado, en esta misma portada señala que López Aliaga anunció que votará por Keiko Fujimori. Efectivamente, dio un mensaje indicando que no se podía poner en riesgo el país, no se podía poner en riesgo lo avanzado y que inclinará su voto, irá por la candidata Keiko Fujimori, que es uno de los primeros que se había pronunciado, luego de Vargas Llosa, que también se pronunció a favor del voto de Keiko Fujimori, pidiendo que se vote por Keiko Fujimori, en fin. Y finalmente el Diario Expreso señala deslinde, Lucio Castro, secretario general del SUTEP, le da la espalda a Pedro Castillo. Y es que Pedro Castillo utilizó el SUTEP prácticamente para montarse sobre él en una campaña electoral
de la cual se ha visto favorecido hoy en día, en un porcentaje, la verdad es no en todo, porque gran parte, como les dije, obedece más al descontento y no a que se trate de personas que están en la extrema izquierda, que sean comunistas o que sean socialistas, simplemente una expresión de descontento y de hartazgo frente a la situación. Vamos a una pausa comercial y regresamos.